Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos con unos consejos financieros, unos tips que nos indiquen un poco cómo podemos seguir protegiéndonos de la inflación en este año que se espera que siga desenvolviéndose en un contexto de alta inflación. Así que vamos con el vídeo. El primer consejo de todos, que es lo más lógico, es buscar formas alternativas para mantener nuestro poder adquisitivo. Como ya hemos explicado en otros vídeos, la inflación afecta negativamente al poder adquisitivo, erosionándolo. De esta forma, cada vez irá aumentando el coste de la vida y por lo tanto resultará fundamental buscar fuentes alternativas que mantengan el valor de nuestro dinero. Una de las cosas más habituales es cómo en estos casos, en estos contextos inflacionarios, los trabajadores suelen pedir aumentos salariales para compensar un poco la inflación. Otra de las cosas habituales es también que soliciten un ascenso o que cambien a otras empresas donde sean mejor pagados. Pero también las empresas suelen proporcionar por su parte generalmente unos bonos que traten de compensar estos efectos negativos de la inflación. A veces estos bonos se ofrecen de forma anual o a veces de forma semestral. Estos bonos son como una especie de dinero extra, digamos, que te da la empresa, como una paga extra, una cantidad monetaria adicional a tu sueldo, de forma que puedas tener pues esa compensación, ¿no?, debido a los efectos de la inflación. Sin embargo, esto es algo que no todas las empresas ofrecen, no todos los trabajadores van a poder experimentar estas ventajas y por lo tanto a veces hay que buscar formas alternativas para compensar la situación. En una situación de inflación, por desgracia, para mantener ese poder adquisitivo vas a necesitar ganar más dinero. Eso es algo que te va a garantizar mantener ese poder adquisitivo. Desgraciadamente esto es algo que no a mucha gente le va a hacer gracia, pero es uno de los efectos que tiene la inflación y hay que afrontarlo de la forma que es. Si estás en una empresa donde puedes recibir, por ejemplo, un bono contra la inflación, pues entonces tienes esa ventaja adicional y vas a tener esos importes extra anuales, semestrales o de la forma en la que te lo dé la empresa. Pero sin embargo, si eres un trabajador que no goza de esos beneficios, pues tendrás que buscar un poco esas medidas adicionales que te proporcionen más dinero. Lógicamente, si ya estás trabajando, buscar una fuente alternativa de dinero, es decir, un segundo trabajo, puede ser complicado porque por temas de horarios y demás no puedas compatibilizarlo. Es por eso que en el canal ya hemos hablado anteriormente de side hustles, es decir, pequeños trabajos que puedes hacer con cierta flexibilidad horaria y que son una fuente de ingresos adicionales al trabajo inicial o primario que tú tengas. Y después, por otro lado, también fuentes de ingresos pasivos que te proporcionen algo de dinero añadido. Como os digo, en el canal ya hemos comentado algunas fuentes de side hustles o ingresos pasivos que os dejo por aquí arriba. En esos vídeos comentábamos la importancia, ¿no?, que pueden tener este tipo de trabajos, este tipo de actividades que te proporcionen ingresos extra, sobre todo para contextos como el actual, como este contexto de inflación y de crisis en general. Desde una perspectiva de finanzas personales y también un poco mi punto de vista personal y subjetivo, creo que es fundamental tener una fuente de ingresos adicional a la fuente principal o a ese trabajo primario que tú tengas. Es decir, una fuente de ingresos alternativa que te puede generar ingresos mayores o menores, que pueden ser ingresos pasivos o ingresos más activos, como un side hustle donde tienes que hacer actividades pues un poco de forma más recurrente, más activa y que no es tanto un ingreso pasivo como tal, pero que son fuentes de ingresos adicionales y extra a ese sueldo inicial y primario que tú tengas. Todo esto enlaza obviamente con la idea de la libertad financiera. Al final, si únicamente tienes un trabajo con un sueldo, digamos que toda tu vida depende de eso, es decir, tu hipoteca, tu familia, el futuro de tus hijos, la universidad que tengas que pagar, tu ocio, las actividades, los viajes, todo lo que quieras hacer realmente depende de ese sueldo y de ese trabajo, y en el momento en el que lo pierdas y que ya no lo tengas, pone en juego toda tu vida, digamos. Así que tener ese ingreso adicional, por otro lado, puede proporcionar esa tranquilidad no solo económica y financiera, sino también proporcionar bastante paz en tu vida en general. También quiero destacar cómo dentro de todo esto de las finanzas personales, libertad financiera, ingresos pasivos, etcétera, aunque yo considero que es muy importante y lo recomiendo encarecidamente, también creo que es importante saber gestionarlo de una forma sana. Creo que a veces en todo este tema se mete también una especie de productividad tóxica donde la gente considera que todo el rato tiene que estar trabajando, creando dinero, haciendo actividades, etcétera. Y realmente hay que saber parar, descansar y disfrutar de las cosas. Y también uno de los objetivos precisamente de esas finanzas personales, la libertad financiera y demás, es precisamente alcanzar esa situación en donde pues alcances esa tranquilidad y esa despreocupación económica y en todos los sentidos. Por lo tanto, al final, uno de los objetivos precisamente de esas finanzas personales bien gestionadas es disfrutar después un poco de la vida y estar tranquilo.
Entonces creo que es importante gestionarlo de una forma sana que no incluya esa productividad tóxica. El segundo consejo financiero, por supuesto, es no endeudarse o evitar endeudarse lo máximo posible. Lógicamente, en una situación de altos tipos de interés, el endeudarse no es la mejor opción, ya que ahora mismo estarías entonces perdiendo dinero y harías frente a unos tipos de interés cada vez más altos que complicarían a futuro la cancelación de la deuda. En esta situación de altos tipos de interés, con gran inestabilidad e incertidumbre, básicamente vas a hacer frente a unas condiciones de endeudamiento bastante más estrictas, donde al final quizá la solución o el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es importante entonces analizar si realmente necesitas ese dinero adicional. Si es dinero que necesitas porque no te queda otra, pues entonces adelante, pero si es dinero que vas a destinar a algo más irrelevante, es mejor abstenerse. Y también es importante tener en cuenta la solvencia o liquidez que tienes actualmente y la que prevés tener a futuro para ver si podrías hacer frente a esas condiciones más exigentes. En definitiva, en una situación de inflación y con altos tipos de interés, conviene más ahorrar y mantener tu dinero. Y esto nos lleva al tercer consejo financiero, y es que estamos diciendo que es importante ahorrar, obviamente mucho mejor que gastar, no solo por la inflación sino por la situación de crisis e incertidumbre, pero sin embargo también hay que tener en cuenta que en un contexto inflacionario la inflación erosiona el poder de tu dinero, por lo tanto tener dinero simplemente esperando en un banco no va a ser muy productivo y realmente no es la mejor opción, ya que la inflación está haciendo que ese dinero que tienes ahí guardado valga menos, así que hay que buscar fuentes alternativas de forma que ese dinero pueda proporcionarnos un valor un poco mantenido en el tiempo. Una de las mejores formas de hacer que ese dinero mantenga un poco el valor o que siga generando ingresos y demás es invertir. La verdad es que invertir es una de las mejores opciones, de las más atractivas cuando hay un contexto de inflación. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que para ello primero tienes que ahorrar. Es decir, es muy importante tener en cuenta que no conviene invertir sin tener un determinado nivel de ahorros previo. El dinero que inviertas también conlleva una serie de riesgos y por lo tanto podrías perderlo, así que obviamente no puedes invertir todos los ahorros de tu vida y tiene que ser un dinero extra que no te importe tanto perder. Obviamente nadie quiere perder dinero, pero bueno, es una forma de expresarlo para que se entienda. Tiene que ser dinero que si lo pierdes no te afecte tanto. La mayoría de asesores financieros probablemente os dirán que necesitáis antes de invertir un pequeño colchón que garantice un poco vuestra estabilidad económica. A partir de ese colchón, pues ya sería como un dinero adicional que podríais destinar a la inversión si realmente os interesa esa opción. Sin embargo, uno de los colchones que se suelen establecer es un mínimo de cantidad monetaria que os permita vivir durante un periodo de al menos 6 meses, es decir, que podáis manteneros financieramente, económicamente hablando, durante 6 meses sin que tengáis realmente una fuente de ingresos, es decir, que tengáis un nivel de ahorro que realmente os permitiese vivir con ese ahorro durante 6 meses. Otros asesores financieros, por supuesto, os van a decir que el colchón financiero tendría que estar establecido en base a un periodo más prolongado, que es de lo que yo soy personalmente partidaria. Creo que 6 meses es bastante poco tiempo y que realmente no te va a proporcionar una cantidad monetaria, un montante que sea suficiente como para poder reaccionar ante distintos sucesos inesperados que puedan ocurrir. 6 meses al final es poco tiempo y creo que la capacidad de reacción o la flexibilidad que te aportaría un montante dinerario que simplemente sea asignable a 6 meses es escaso. Así que otros asesores, y yo por ejemplo también personalmente considero que el mínimo que se debería de tener es de al menos un año, una cantidad monetaria que te permita tener esa libertad, esa flexibilidad y esa independencia a pesar de que no tengas ingresos recurrentes en ese momento, de al menos un año. Por lo tanto, a partir de ese colchón financiero de mínimo un año como reservas ante imprevistos y demás, a partir de entonces el dinero adicional que obtengas ya sé que podría ser, por ejemplo, dinero destinado a las inversiones, porque tienes esa capacidad de ahorro que te podría mantener durante un año entero. En definitiva, tienes que partir de ese nivel mínimo de ahorros y a partir de entonces el dinero sobrante sí que le podrías destinar a invertir, que es una opción bastante buena y atractiva en un contexto inflacionario, y que tendrías distintas opciones para que te reporten beneficios y para que tu dinero genere más dinero, por ejemplo a través de la inversión en acciones o por ejemplo de bonos ligados a la inflación. El cuarto consejo financiero es analizar bien dónde vas a invertir, porque si bien estamos diciendo que la inversión es una opción muy buena en un contexto de inflación, también hay que tener en cuenta que la inflación causa incertidumbre en los mercados y esto al final también puede tambalear un poco la bolsa. Y yo creo que una de las cosas más importantes es sobre todo saber dónde no tienes que invertir, saber de qué tienes que alejarte, como por ejemplo es el caso de la renta fija, ya que en un contexto de inflación, la inflación erosiona tanto el capital como los intereses si estás invirtiendo en renta fija, por lo tanto no vas a poder, digamos que vivir de las rentas
si estás invirtiendo en renta fija en un contexto de inflación. Esto es algo bastante importante de tener en cuenta porque contrasta sobre todo también con la bolsa, con el comportamiento que suele haber. En este caso, la inflación sabemos que aumenta el precio de distintos bienes y servicios. Por lo tanto, si estos bienes y servicios van aumentando en precios, también es cierto que las empresas, o sobre todo en determinados nichos, en algunos sectores, esas empresas van a obtener grandes beneficios y por lo tanto al final pueden incrementar sus ingresos y al final aumentar también un poco el valor de sus acciones, etcétera. Así que en determinados nichos, en determinados sectores, en la bolsa sí que puedes conseguir esa protección contra la inflación. Pero obviamente, como decíamos anteriormente, esta situación de inflación no es simplemente inflación, sino que también viene acompañada de una crisis, de una situación de incertidumbre, inestabilidades, etcétera. Por lo tanto, eso puede impactar negativamente también en la bolsa, así que no es simplemente que invertir en bolsas y alegremente cuando hay inflación te vaya a reportar beneficios, sino que habrá determinados nichos o sectores que tendrán un mejor comportamiento y que pueden ser grandes oportunidades, pero otros no tanto. Así que es importante también siempre hacer un análisis previo y ver un poco cómo va evolucionando la bolsa en general. La conclusión que quiero daros de todo esto es cómo la inflación va a tener aspectos en los que siempre va a impactar más bien negativamente, como es por ejemplo en el caso de la renta fija, pero como sin embargo en la bolsa puedes tener esas oportunidades de inversión. En la bolsa dependerá un poco de los nichos, de las empresas, de los sectores y demás, pero aunque haya sectores que no se vean tan beneficiados, se vean impactados negativamente por la inflación, siempre va a haber algún sector, alguna empresa que realmente puede ser una gran oportunidad de inversión. Entonces digamos que la inflación en la bolsa sí que te da esas oportunidades de sacar ventaja, pero sin embargo no en la renta fija. Y el quinto consejo financiero que quería daros es uno que ya indicó hace años Warren Buffett y que creo que tiene mucha razón, así que es un consejo que me parece realmente bueno, y es que Warren Buffett decía que una de las mejores formas de protegerse contra la inflación es invertir en uno mismo. Básicamente Warren Buffett decía como si eres el mejor maestro, si eres el mejor cirujano, si eres el mejor abogado, te llevarás el salario que te mereces, independientemente de lo que valga la moneda. Creo que es algo que tiene mucha razón. Al final invertir en uno mismo para fomentar las habilidades o lo que tengas que sea destacable y que otros no tengan y que te haga diferenciarte dentro del mercado va a ser algo fundamental. No solo seguir desarrollando tus habilidades, tus cualidades y lo que hace que seas un trabajador excepcional y distinto a los demás, sino que también es muy importante invertir en uno mismo también en cuanto a formación financiera. Creo que en las situaciones de crisis, de incertidumbre o situaciones también de inflación y demás es muy importante tener conocimientos adicionales de finanzas que a veces no siempre se reciben suficientemente en los colegios. Al final tener conocimiento sobre la situación actual es bastante importante porque la economía siempre va a estar presente independientemente de la profesión que tengas y a lo que te dediques. Actualmente puede haber una situación de crisis, inflación o lo que sea, pero esto es algo que ya ha pasado anteriormente. Por ejemplo, no solo de crisis sino de inflación, la de los años 70 fue muy importante y obviamente es algo que puede ocurrir a futuro, incluso aunque actualmente la subida de los tipos de interés realmente pare la inflación y todo se controle y demás, sí que es cierto que es algo que puede ocurrir de nuevo a futuro, así que la formación financiera y en economía y demás siempre va a ser bastante útil, no solo para ahora sino también para dentro de unos años. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan servido estos consejos financieros. Si sabéis alguno adicional, dejadlo en los comentarios porque seguro que la gente os lo agradecerá. Y si os ha gustado el vídeo, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.